Buen día para todos. En el contexto de este 14º intercambio de experiencias de investigación organizado por nuestro Centro de Investigación Educativa Georgina Calderón de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en su Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, es realmente un honor contar con una invitada especial para que comparta con nosotros algunas ideas asociadas con el tema de la multiculturalidad y la descolonización en la formación de docentes. Estos temas nos resultaron interesantes porque son poco frecuentes en nuestro contexto académico de la Extensión San Cristóbal y de nuestro programa doctoral, y creemos que pueden ofrecernos algunas visiones importantes que enriquezcan el trabajo de investigación, no los trabajos de investigación que aquí se realizan. La doctora Navia es una investigadora prolífica con múltiples publicaciones con relación a estos temas. Ella es doctora en Ciencias de la Educación en la Universidad de París III, en cotutela con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Pertenece en México al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y tiene reconocimiento como perfil deseable de PRODEP. Es profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco, específicamente en el área académica Diversidad e Interculturalidad, y está adscrita al cuerpo académico Diversidad, Ciudadanía y Educación. Tiene la responsabilidad del doctorado en Educación y Diversidad, un programa que está comenzando y que sin embargo ya cuenta con su acreditación como un programa de calidad. Y también es responsable del Seminario de Formación de Profesionales para la Educación Indígena. Es miembro del Laboratorio para la Erradicación del Racismo en Educación Superior. Está asociada a la Red de Investigadores en Educación y Valores, al Consejo Mexicano de Investigación Educativa y a la Red FEIAL. Investiga la formación ética e identidad profesional y la formación de profesionales de educación indígena, líneas en las que publica constantemente. Me voy a permitir identificar algunas publicaciones recientes, trabajos realizados, por ejemplo, con las doctoras Sarni y Salinas, también de la Universidad Pedagógica, como lecturas críticas sobre formación de profesionales indígenas en América Latina y el Caribe, publicado en el 2020. Los relatos de docentes de educación indígena en tiempos de COVID-19, estudiar fuera de la universidad en pandemia, estudiantes indígenas en México, estudiantes indígenas e interculturalidades en educación superior, estudiantes universitarios indígenas y procesos formativos. Son todas publicaciones de años recientes. También voy a mencionar un trabajo publicado con la doctora Hirsch, articulaciones diversas entre las labores de investigación y docencia según los académicos de posgrado, y un trabajo en el que participamos de forma conjunta la doctora Navia y mi persona, ética profesional en la universidad, dilemas y tensiones en la formación de un sujeto ético-político. Y estos son solo algunas publicaciones, libros, artículos de revista, capítulos de libro, porque la producción académica de la doctora Navia es abundante. Los invito a revisar también sus perfiles de trabajo en academia o en ResearchGate, porque van a encontrar muchísima información si les interesa estos temas que les va a resultar de gran interés. Y por eso de verdad es para nosotros un privilegio contar con una académica, una mujer muy trabajadora, muy comprometida con la formación de profesionales indígenas, con su área de trabajo. Y seguramente esta experiencia, esta conferencia breve, va a ser muy enriquecedora para todos nosotros. Con nosotros entonces la doctora Cecilia Navia, quien va a compartir ideas con relación a la interculturalidad, la descolonización y la formación de docentes. Cecilia, una vez más agradecidos por tu interés y por tu disposición para colaborar con nosotros, y te dejo en el uso de la palabra. Bien, muchísimas gracias, doctor Douglas Izarra, y muchísimas gracias a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Táchira por invitarme a compartir con ustedes algunas reflexiones que he venido desarrollando en torno al tema de la interculturalidad
y de la colonialidad y su vínculo con la formación docente. Creo que es importante mencionar que el tema de la interculturalidad, muy recurrido últimamente, nos obliga a pensar acerca de la emergencia y cómo se ha ido posicionando en los últimos años a partir de lo que se llama el discurso de la multiculturalidad. Es importante mencionar esto, puesto que se trata de ubicar en un momento histórico, podremos decir desde los 90, el tema de la diversidad dentro de la agenda de política internacional y las agendas nacionales, sobre todo en los países del sur y a nivel mundial en general, sobre qué hacer con esto que se llama diversidad. Diversos autores han reflexionado sobre cómo se ha posicionado un punto de vista que ha terminado de neutralizar y vaciar de significado la diversidad. A eso se refiere que se ha empleado, digamos, este discurso de la multiculturalidad como una estrategia que ha prolongado la dominación sobre los pueblos indígenas o los pueblos afroamericanos, como una estrategia que favorece la administración de las diferencias, de los conflictos, de los reclamos cada vez más crecientes desde los movimientos sociales, desde agrupaciones que reclaman los derechos, que reclaman la restitución de todos aquellos elementos que se han perdido producto de lo que ha sido un largo proceso de colonización y que han puesto sobre la agenda de la discusión que que hay una prolongación de estos procesos de colonización que se manifiestan de múltiples formas. Por ejemplo, aún sigue prevaleciendo de manera muy importante el racismo en nuestro contexto. Y este racismo está presente de manera estructural, pero las características de estas formas de prolongación de la colonización, de alguna manera, están presentes no solamente como manifestaciones violentas, como expresiones abiertas, sino también están introyectadas, están incorporadas en las mentes de las personas, están incorporadas en una visión de una cultura que podríamos llamar, que mira a los pueblos, a los grupos indígenas, a los grupos afroamericanos, desde una perspectiva cerrada, desde una perspectiva congelada, desde una perspectiva según las cuales se supone que debe prevalecer la pureza, la inmovilidad, ¿no? Y es una perspectiva que en el fondo solamente muestra una construcción histórica social de la diversidad para poderla administrar y poderla manejar, como decimos, una construcción que tiene una intención de poder en el sentido de que es cómoda siempre y cuando responda a un conjunto de atributos, un conjunto de matices que se le asignan, por ejemplo, que se parezcan cada vez más a aquellos grupos que se encontraron hace más de 5 siglos en nuestro continente, que correspondan con algunas formas. Comentaba en otra oportunidad con Douglas Izarra, por ejemplo, este tipo de visiones de representaciones sobre seres puros y netamente afro-venezolanos, por decirlo así, sí cantan el pilón de una manera, sí visten o consumen las cosas de una manera, que son representaciones impuestas que se niegan a reconocer y aceptar que las culturas viven
transformaciones y que siguen siendo explotadas y siguen siendo vejadas y negadas en sus derechos, no solamente lingüísticos, sino en sus prácticas socioculturales amplias. Y que detrás de este aparente reconocimiento, de este discurso de aparente respeto o de este discurso de reconocimiento de la otredad, lo que existe pues son juegos o mecanismos, ¿verdad?, de reproducción de la dominación. La particularidad del manejo de la diversidad es que aparece bajo un discurso ambiguo, difícil de hablar y difícil de reconocer. Pareciera muy complejo, por ejemplo, para el tema del racismo, hablarlo y reconocerlo, puesto que en diferentes países, bajo diferentes formas de organización social y de organización de los estados, se ha establecido o se suele suponer o imponer la idea de que nuestras sociedades ya son sumamente incluyentes, inclusive en aquellos proyectos nacionales que recuperan de manera muy importante acuerdos internacionales tan importantes como lo fue el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual conozco que en la reforma constitucional en Venezuela se incorporaron de manera muy importante estos acuerdos establecidos en el convenio. Entonces, si bien se habla y se reconoce los derechos de los pueblos indígenas y de los pueblos afroamericanos, en los hechos parece que no se ha logrado concretar y cumplir de una manera clara y sobre todo otorgando el derecho de los propios grupos a decidir y a definir los propios procesos educativos, procesos de comunicación, procesos sociales, económicos, etcétera, legales, normativos, a los que tienen derecho bajo lo que se denomina la consulta previa e informada, que parece ser que es el último recurso que se emplea una vez que se han tomado múltiples determinaciones. Pongamos como ejemplo, por ejemplo, las determinaciones que inciden en procesos de explotación o procesos de extractivismo, cuando, por ejemplo, se explotan los minerales de todo tipo de minería, ¿verdad?, o cuando se expropian los territorios, como por ejemplo para la industria eólica u otros proyectos de desarrollo que se consideran proyectos de carácter nacional y que ocurren y cada vez más se van posicionando en terrenos, en territorios de los pueblos indígenas y de los pueblos que en su momento ocuparon poblaciones que vinieron desde el África y ocuparon de manera constante y permanente después de la colonia espacios en nuestra región. Y lo que estamos observando, ¿verdad?, es una prolongación de un capitalismo extractivista cada vez más acentuado, pero paradójicamente muy articulado con discursos de políticas multiculturales que por un lado parecen reconocerlas, ¿verdad?, y por el otro lado parecen contradecir lo que en principio aparentemente pregona. Por lo tanto, es importante que en las instituciones de formación docente, como ocurre con la Universidad Pedagógica Experimental, se trabaje y se discuta el tema de cómo nuestras instituciones siguen reproduciendo estos discursos que de alguna manera tienen como herencia un discurso colonial en algunas dimensiones y en otras dimensiones un discurso republicano
que ha configurado, que ha definido una concepción de nación en nuestros países, completamente construida, en muchos casos basadas y sustentada en la idea de imaginarios y representaciones de quienes somos como personas que comparten un conjunto de elementos unitarios, un conjunto de, comparten una lengua común, por ejemplo, como la lengua del español, para los casos que hemos sido colonizados efectivamente desde España, ¿verdad? O portugués para aquellos países que han sido colonizados por Portugal, y que en esta construcción nacional, bajo la cual todos queremos apuntar y queremos insistir en reconocer su importancia, se ha logrado fundamentalmente que se acentúe de manera profunda el proceso de desigualdad y el proceso de negociación que tenían los pueblos indígenas, particularmente los pueblos indígenas, con los gobiernos coloniales. Y bueno, en fin, existen diferentes elementos que es importante que se traten ahorita en las universidades, porque de no hacerlo estaríamos obviando esta avalancha de discursos de reconocimiento, de discursos de manipulación de quiénes son los grupos indígenas y los grupos afroamericanos, e impediría un poco hacer una lectura crítica, una lectura desde los procesos sociohistóricos propios de las regiones, para pensar, por ejemplo, la enseñanza de la historia, para pensar la enseñanza de las artes, para pensar la enseñanza de la construcción de ciudadanos en nuestras escuelas. Sabemos pues que el proyecto de construcción nacional está siempre asentado sobre un proyecto educativo, y es un proyecto educativo que difícilmente los estados dejan tan libremente y definen sobre el proyecto educativo, sea del proyecto educativo de educación básica y de la formación de los docentes. Es un proyecto muy vigilado, muy articulado, en función muchas veces de la programática estatal, que en los momentos en que se definen estos programas, pues van teniendo diferentes orientaciones. Un docente, por lo menos del siglo XXI, y ya estamos entrados en la segunda década del siglo XXI, no puede eludir la responsabilidad de mirar la diversidad, la neutralización de su concepto, el vaciamiento de su concepto, la manipulación que se hace de la misma, pero también no puede eludir el reconocimiento de las múltiples propuestas de las que también se han formado nuestros países y nuestros proyectos. Podríamos llamar como proyectos nacionales, aun cuando hayan sido muchas veces excluidos. La universidad debe revisar cómo en la misma se imparten proyectos educativos, propuestas curriculares, o se desarrollan un conjunto de prácticas sociales cotidianas que tienden a reproducir formas de discriminación y negación de la diferencia, inclusive que la propia estructura de la universidad tiende a promover la enseñanza de culturas homogéneas o de culturas o de una perspectiva de la cultura en la que se definen un conjunto de marcas como positivas, como marcas ideales, marcas como propósitos hacia los cuales tendríamos que dirigir, que normalmente están muy eurocentradas,
muy orientadas en una perspectiva de la blanquitud, en una perspectiva de una noción de progreso, una noción civilizatoria que sigue presente en los discursos, inclusive de diferentes sectores, aun cuando se formulen estos como sectores críticos. Hay diferentes maneras como se ha abordado el tema de la interculturalidad en nuestra región. Podría recuperar tres como caminos posibles en los que se ha abordado, aunque es un concepto sin lugar a duda lleno de significados, ¿verdad? Polisémico. Podríamos pensar que se ha desarrollado una interculturalidad construida desde arriba, como señala Luis Enrique López o señala Tubino, ¿verdad? Es una interculturalidad diseñada desde los responsables de la elaboración de políticas públicas, de políticas gubernamentales. Generalmente es una interculturalidad pensada por personas que no pertenecen a los grupos indígenas o afroamericanos, pero la piensan por ellos, asumen, se colocan en el lugar de ellos para pensar en alternativas de interculturalidad. Podríamos pensar que hay otra forma de pensar la interculturalidad, que es aquella que se da desde abajo, es decir, que está construida desde los movimientos indígenas, desde las poblaciones indígenas y o afroamericanos, ¿verdad? Que está construido desde perspectivas propias, culturalmente pertinentes, en muchos casos contestatarias, en otros casos pensadas inclusive de manera alterna a las propuestas del Estado, como ocurre, por ejemplo, en algunos contextos con el Estado nada al margen de los procesos institucionales y de la burocracia estatal, y hay toda una serie de matices en las que se han manifestado estas perspectivas de la interculturalidad desde abajo, en muchos casos apoyadas también con intelectuales no indígenas. Y una tercera manera de pensar la interculturalidad es aquella que se refiere a la intraculturalidad, es decir, es definir y desarrollar políticas culturales desde adentro y para adentro, que no necesariamente tocan el tema de la relación intercultural con nosotros, por ejemplo, con los grupos mestizos o con otros grupos. Es una propuesta construida para adentro, muchas veces con el propósito, ¿verdad?, de establecer diálogos propios, procesos propios, procesos de reconstrucción, de reconfiguración, de revaloración de las lenguas y de las propias culturas, procesos de construcción del tejido cultural, ¿verdad? Y de las prácticas culturales que han sido sumamente golpeadas a través de estos diferentes momentos en los que nosotros podemos llamar que se ha manifestado y se ha prolongado la colonialidad en América Latina, como lo ha planteado en su momento Quijano. Por lo tanto, pensar en la interculturalidad y pensar en la descolonización, reconociendo este momento histórico en el que se habla de la multiculturalidad y de la interculturalidad desde diferentes perspectivas, es una obligación en la formación de docentes, es una obligación para los profesores de las universidades, para poder entonces mirar críticamente qué cosas nos están ofreciendo y planteando posiblemente como discursos de reconocimiento que en el fondo formulan lo que en su momento Mario Yapu, por ejemplo, plantea para el caso boliviano, ¿verdad? Una interculturalidad que se queda simplemente en el nivel del mero reconocimiento de la tolerancia,
de bueno, pues sí, nos encontramos, nos entendemos, qué bueno que nos entendemos, pero si no pasa por un proceso de reflexión de los procesos ideológicos, de cómo de deconstrucción y de reflexión sobre los procesos de colonización que se han incrustado en nuestras mentes y que producto de ellos permiten y facilitan que nosotros prolonguemos a su vez, primero reconozcamos nuestra subalternidad y luego prolonguemos y reproduzcamos o contribuimos a la reproducción de las desigualdades que incluye también la nuestra, ¿verdad? Sino incluye un proceso de reflexión también en lo que se ha llamado esta colonialidad de la mente, una formación, un reconocimiento de la interculturalidad, solamente el reconocimiento, pues sería insuficiente. Entonces tendríamos el nivel de pensar la interculturalidad desde reconocerse en el nivel de la tolerancia, podríamos decir, desde el reconocerse, pero también de ideologizar, de descolonizar nuestras mentes, pero aún así la interculturalidad abordando estos pasos es insuficiente. Yapu nos plantea un tercer momento que creemos que es fundamental y que tiene que ver con que si no se generan condiciones estructurales, económicas, sociales que permitan que la población indígena y o afroamericana pueda ocupar lugares importantes tanto en el campo laboral, en el campo de posicionamiento, en sus propias tomas de decisiones, en la construcción de la sociedad y en la definición del tipo de ciudadanía desde las que se quiere partir, entonces no podríamos plantear solamente, ¿verdad?, un nivel de reconocimiento, un nivel de descolonización, por decir ideológica, si no existen condiciones estructurales desde los estados que permitan la realización efectiva del ejercicio de los derechos de estos pueblos y de las posiciones y de los proyectos que se planteen en el reconocimiento de sí mismos como grupos colectivos, no solamente en el reconocimiento del derecho humano individual, sino en el reconocimiento del derecho colectivo como proyecto de grupos colectivos, reconociéndose ellos mismos en su condición de historicidad. Es decir, y en las propias definiciones que se hagan de sí mismos y en las propias, no solamente es en el nombrarse a sí mismos, ¿verdad?, sino en las propias definiciones del lugar que se quiere ocupar y de las posiciones que quieren ocupar realmente frente a sus territorios y frente a las naciones en las cuales están incorporados. Por lo tanto, pues se trata de reconocimiento en términos de tolerancia, de un proceso de descolonización ideológica, ¿verdad? Un proceso de zafarse de la condición de subalternidad, pero a la vez de un Estado que permita y que garantice el ejercicio de los derechos desde las propias perspectivas de los pueblos. No es una tarea fácil, es una tarea muy compleja porque hay muchos discursos aparentemente favorables a la perspectiva de reconocimiento de la diversidad, pero como hemos mostrado, son discursos que tienden muchas veces a prolongar formas de colonización o a negar a algunos grupos, privilegiando a otros, o a manipular a las poblaciones indígenas o a las poblaciones afroamericanas como sujetos políticos útiles para los proyectos políticos, ¿verdad? Y bueno, si bien es cierto, uno dice, pues en las instituciones que forman docentes,
en las instituciones en las que formamos maestros que van a trabajar en educación básica, como ocurre con la UPEL, y otras, y la Universidad Pedagógica Nacional, por ejemplo, en México, donde yo trabajo, ¿verdad? En estas universidades, bueno, en mi universidad algunos de los programas son de formación docente, otros son profesionalizantes, pero en todo caso, el papel de las universidades y sobre todo de aquellas que abordan la formación docente tiene que subrayar el tema del reconocimiento de la diversidad, y el reconocimiento de la diversidad cuestionando las prácticas multiculturales y las visiones multiculturales, muchas veces cercanas a un neoliberalismo que cada vez más acrecienta formas de expropiación y de expoliación de los recursos de nuestros pueblos bajo diferentes etiquetas ideológicas, ¿verdad? Es importante que las universidades den un salto y permitan construir y replantear desde una perspectiva crítica quiénes son los universitarios y los formadores de docentes y quiénes y qué componen nuestras instituciones, qué caracterizan nuestras instituciones, cuáles son las condiciones institucionales, qué es lo que se forja dentro de la institución, cuáles son los elementos que favorecen o obstaculizan la formación de maestros críticos o, en su caso, pues de maestros que van a reproducir discursos multiculturales que, lejos de favorecer procesos de descolonización o procesos de reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y o afroamericanos, pues van a contribuir, aun cuando no necesariamente lo quieran hacer de manera consciente, van a contribuir a mantener la reproducción de las desigualdades, la reproducción del racismo, la reproducción de diferentes formas de exclusión y de injusticias sobre estos pueblos. Te agradezco muchísimo, Douglas, la posibilidad de poder expresar algunas palabras a los profesores de la UPEL sobre este tema. Cecilia, muy agradecido. Justamente nuestro interés por invitarte a esta actividad es abrir en nuestro contexto el debate con relación a estos temas que son muy poco tratados, sobre los que se conversa poco y sobre los que es muy importante que la formación docente y la formación de docentes críticos pues pongan el foco en todos estos elementos. Yo quiero aprovechar la oportunidad para hacerte algunas preguntas en relación con el tema. Lo primero, tomando el aporte que haces a partir del trabajo de Mario Yapo sobre reconocimiento o sobre estos niveles en los que se puede entender la noción de interculturalidad, hay un problema en nuestro medio, por ejemplo, de lo que pudiese ser el uso político de la interculturalidad, pero solo en el plano del reconocimiento. Es decir, te reconozco y utilizo ese reconocimiento para decir que soy el más intercultural, el mejor de todos, pero luego no hago más nada. Y eso de alguna manera ha generado que muchas personas asocien la interculturalidad con una determinada postura política y simplemente la hagan a un lado porque se parece a un discurso político X, en el caso nuestro, por ejemplo, muy asociado, en el caso de Venezuela, muy asociado con el oficialismo. ¿Cómo trascender la visión de la interculturalidad desde estas visiones políticas tan sesgadas y avanzar en esos niveles que llegan hasta la construcción de condiciones estructurales, según tu criterio? Bueno, yo creo que un primer elemento que valdría la pena destacar aquí, que todo acto humano es político, ¿verdad? Y por supuesto, cualquier acción que se realice pensando en la dimensión de interculturalidad es necesariamente política. Es política en el sentido porque implica la toma de posición
de esta realidad que se nombra, de esta realidad que se define en un sentido y de los compromisos que cada uno de los sujetos asume respecto a aceptar la realidad, aceptar la prolongación de las condiciones en las que se encuentra o pensar en la negación de la misma, en cuestionarla, criticarla y tal vez en pensar en posibilidades de proponer una realidad distinta. Entonces, yo creo que es imposible pensar la interculturalidad sin verla en su dimensión política, como es, por ejemplo, imposible pensar en mirar las culturas con un sentido apolítico. Siempre, pues, esta mirada que se hace romantizada, folclorizada, esencialista, puede tener implicaciones profundamente políticas. ¿Cómo hacer para trascender una perspectiva de manipulación como ocurre en todos los procesos? Pues tenemos que ponernos a leer y a leer las diferentes posiciones que existan para que yo a partir de ellas pueda decir, bueno, ya que comprendo las diferentes posiciones, voy entonces a tomar una decisión respecto a ellas. Tal vez un elemento que sea interesante, a lo mejor recuperando a uno de los autores que ha trabajado sobre el tema de racismo, como es Van Dijk, Van Dijk investiga sobre el tema del racismo y de la ideología racista, pero también últimamente ha planteado que él va a trabajar sobre la ideología no racista. Es decir, él dice, bueno, ¿y cómo hago yo para trabajar sobre la ideología no racista? ¿Cómo hago para pensar el racismo desde una perspectiva separada de esta ideología? Lo que voy a hacer es mirar cómo es que la gente en la vida cotidiana o cómo es que hay movimientos sociales reales y existentes desde los cuales se lucha contra el racismo o contra las injusticias o los efectos que éste puede producir en la vida de las personas, en la vida de las colectividades, de las comunidades. Entonces, bueno, yo creo que un camino posible, ¿verdad?, es mirar las poblaciones que son fuertemente afectadas por estos discursos o por estas políticas multiculturales que manipulan y ver cuándo están luchando y exigiendo por sus derechos frente a injusticias reales y tal vez también desde ahí construir propuestas o reconstruir una perspectiva intercultural, por ejemplo, pensando desde el contexto, desde la región o el lugar desde el que estás trabajando. Ok, muy bien. Otra cuestión, y tiene que ver con los procesos de descolonización que has mencionado en la intervención, y también con el hecho de cómo a veces es muy fácil hacer discursos, pero es más complicado, sobre todo, por ejemplo, en las universidades, pasar a la acción concreta de hacer cosas. Y pues aprovechando también para encadenar esta pregunta con algunas iniciativas que desarrollan ustedes en la Universidad Pedagógica Nacional en Ajusco, que tienen que ver justamente con la formación de profesionales indígenas y el Observatorio sobre el Racismo. Me gustaría que aprovechar la ocasión para que nos comentes estas experiencias, cómo estas experiencias quizás se vinculan con todo este discurso teórico que estamos diciendo y en la práctica se puede hacer de esta determinada manera, por ejemplo en el caso del racismo, y que aproveches también la oportunidad de invitar a las personas para que puedan ver los materiales que están disponibles con relación a este tema producidos por ustedes, que están disponibles acá en YouTube también. Claro que sí. Bueno, yo creo que los proyectos que desarrollamos en la formación de profesionales de educación indígena y recientemente en el Laboratorio para la Erradicación del Racismo en Educación Superior se plantean desde la experiencia, ¿verdad? Nosotros tenemos ya muchos años trabajando en la formación de docentes
o en la formación de profesionales de educación indígena en la Universidad Pedagógica Nacional en México. De hecho, esta es una universidad de las universidades pioneras en el desarrollo de programas de profesionalización con la licenciatura en educación indígena y la licenciatura en educación preescolar y primaria para el medio indígena, que se desarrolla a nivel de diferentes estados de la República. Y bueno, a partir del trabajo que hemos ido desarrollando, pues hemos logrado finalmente plantear desde el 2019 este seminario de docencia universitaria para la formación de profesionales indígenas, retos para una descolonización académica. Es decir, que en el fondo este es un proyecto que concreta un poco el esfuerzo, el trabajo que venimos desarrollando desde hace muchos años y que nos posibilita para dialogar un tema que ha sido poco analizado. Generalmente el tema de la docencia universitaria es poco trabajado, menos trabajado el de la docencia en la formación de las escuelas normales, las universidades pedagógicas, y mucho menos en la formación de profesionales de educación indígena. Entonces, lo que nosotros estamos es dialogando con pares de otras instituciones, pero también este es un espacio en el que hemos dado la voz a muchos profesores y muchas experiencias vinculadas con el tema para poder conocer desde las experiencias reales, ¿verdad? Desde experiencias concretas, cómo es que se van formulando alternativas, estrategias, cómo se van presentando dilemas, problemáticas, etcétera, vinculados con esta que se ha convertido no solo en una línea de investigación, sino también en una línea de acción para procurar transformar en un proceso de diálogo crítico con los pares, ¿verdad? Tanto transformar nuestras propias prácticas como contribuir, si fuera el caso, ¿verdad?, de las personas que pudieran escucharla. Por el otro lado, el Laboratorio para la Erradicación del Racismo es de reciente creación, realmente es una intervención muy corta, realmente tiene apenas 3 meses que se desarrolló en el marco de la Cátedra UNESCO de Pueblos Indígenas y Población Afroamericana, desarrollada desde la Universidad 3 de Febrero en Argentina, por Daniel Mato. Es un proyecto muy importante que trata de visibilizar algo sobre lo que muchos países parece que han puesto desde hace mucho tiempo, porque desde la colonia se nos ha impuesto. El racismo cada vez aparentemente ya es un tema pasado de moda, es un tema que no se toma en cuenta. La República ha borrado toda forma de racismo desde que nos hemos constituido como una nación de iguales, ¿no? Y entonces es un tema profundamente invisibilizado, pero a la par es un tema que nos conforma en nuestras relaciones, no solamente cotidianas en la universidad, sino a nivel de todas nuestras prácticas sociales. Nos está incorporado, está tan fuertemente naturalizado que es muy difícil hablar sobre el tema, es muy difícil reconocerlo siquiera, distinguirlo, y yo creo que pues este proyecto es interesante y es relevante. Algunos dirán que está ideologizado, tal vez algunos puedan acercarlo hacia un tema u otro. Nosotros lo que queremos es reconocer su existencia, denunciar su existencia, y al denunciar la existencia de racismo, tanto en las instituciones de educación superior como a nivel de la sociedad en general, lo que estamos denunciando es que prevalecen estas marcas de diferenciación, de desigualdad, que se nos impusieron desde la época de la colonia, que todavía están presentes, por supuesto, reconstruidas, desplazadas, actualizadas, cada vez más sutiles, más sofisticadas, ¿verdad?
y de las cuales parece que difícilmente no solamente las podemos ver, sino difícilmente nos podemos desprender, pero todo parte pues de empezar a reconocer su existencia y a partir de ahí pues pensar en posibilidades de cuestionarla y de generar transformaciones si es posible. Bien, Ceci, me encanta el tema. Creo que la construcción de sociedades cada vez más justas pasa necesariamente por reconocernos o por entendernos, o por entender nuestra complejidad. Creo que es indispensable que en la formación de profesores, especialmente, por ejemplo, este evento está dirigido a estudiantes de doctorado, que cada vez se pueda profundizar sobre el tema, que se conozca y muy orientado todo a la formación del pensamiento crítico, que creo que resulta indispensable. Vamos a dejar en la descripción del video los enlaces al seminario y al observatorio, de modo que cualquier persona que esté interesada en conocer más sobre este tema pueda ingresar allí y pueda ver, y en algún momento, cuando se hacen las actividades que se hacen en línea, pues también puedan participar si es de su interés. El tiempo pues ya transcurrió, entonces tenemos que concluir. Hay muchas cosas interesantes que espero que nuestros estudiantes puedan tomar, estas nociones de otredad, de extractivismo, del pensamiento crítico y insisto, de la necesidad de construcción de justicia, de sociedades justas, inclusivas para todos. Creo que es una necesidad apremiante y en las manos de los maestros, pues es necesario tener maestros conscientes de su rol y de la importancia que juegan en esa construcción. Si quieres agregar algo más. Bueno, invitarlos a revisar los trabajos que hemos hecho ustedes en la página web que compartirá Douglas. Yo le voy a pasar los links. Pueden bajar varias publicaciones y de manera constante estamos no solamente subiendo publicaciones, sino también videos y un conjunto de acciones que realizamos en torno a estos temas. Y bueno, pues invitar a profesores y profesoras a reflexionar en una perspectiva crítica abierta sobre estas problemáticas que son del todo vigentes y necesarias, sobre todo en este contexto en el que la diversidad pues cada vez ocupa un lugar tan importante, se ha vaciado de sentido, ¿verdad? Se manipula, ayuda para el control gubernamental, por decirlo así. También se ha convertido en una mercancía, nada más redituable para el actual capitalismo, ¿verdad?, que la diversidad, entre otros elementos que nos invitan a pensar, pues, que es un problema complejo. También reconocer que no se trata solamente de una diversidad, por ejemplo, la de los pueblos indígenas o la de los pueblos afroamericanos, sino también estamos pensando en otras diversidades que se han interseccionado, ¿verdad?, que están articuladas, como por ejemplo la diversidad en temas de género, de los migrantes, también de personas que poseen como algún tipo de problemas de discapacidades u diversidades etarias u otras, que luego generan una situación muchísimo más compleja para las poblaciones y para las personas. Por ejemplo, no es lo mismo que uno sea solamente racializado por el color de su piel, que a su vez sea racializado por su pertenencia a un grupo indígena, que a su vez sea racializado por ser mujer o por tener alguna preferencia sexual determinada, o que sea racializado, que además de estas condiciones sea migrante, sea considerado como diáspora, como desconocido, como actualmente está ocurriendo, por ejemplo, con mucha población centroamericana, por ejemplo en México, y también venezolana hacia Sudamérica, ¿verdad? Y que a su vez tengas otras y otras. Entonces, el tema de la interculturalidad y el tema de la racialización tiene actualidad y relevancia porque nos permite comprender las
diferentes problemáticas que las personas estamos viviendo actualmente y muchas de las diversas formas de organización de género, de grupos etarios, de grupos religiosos, etcétera, se han montado, se han apoyado sobre este discurso de la interculturalidad que se ha abierto y permite y da también herramientas de lucha, herramientas de descolonización o herramientas de cuestionamiento, de deconstrucción, ¿verdad?, para poder enfrentar y poder proponer pues nuevas posibilidades para las múltiples diversidades que están presentes en nuestra región. Excelente, Cecilia, muchísimas gracias. Muy contentos con tu participación. Gracias a ti, Douglas. Hasta luego. Hasta luego.